Vamos a continuar para empezar la vuelta 20. Se cerró la vuelta 20 después de la cadena. Deslizo el punto, la tercera cadena. Aquí tenemos 3 flores y en este lado son 4. En total son 7 flores. Para empezar la vuelta 21, 3 cadenas para el primer punto alto, 3 cadenas de separación, medio punto en las 2 vueltas anteriores, 3 cadenas, el punto alto, esta es la vuelta 21, que se está repitiendo el inicio de la vuelta 13. Cerrada la vuelta 21 en la tercera cadena, estamos cerrando las flores con los 2 pétalos en la vuelta 21. Antes de cerrar la primera flor, tenemos la base para la siguiente y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí tenemos la base para la siguiente flor. Cuando ya estoy tejiendo los 4 pétalos de la siguiente línea, quito esta marquita y la coloco a este lado para que no se me pase tejer esto. Ya saben cómo va el tejido y así ya sabemos cuál es el espacio que estamos tejiendo. Esta es la parte donde se inició la vuelta, la parte de la espalda. Y aquí en el costado ya tenemos una flor solamente arriba queda. Esto se va a cerrar. Aquí marco también el siguiente costado. Este es el primer costado. Ahí lo tenemos. Aquí lo marco para que no se me pase la flor que se debe de ir tejiendo en cada lado. La vuelta 21 vamos a tejer la vuelta 22. Empiezo la vuelta 22 y aquí estoy marcando 10 vueltas. Aquí son las primeras 10, 10, 20 y 21. Se empieza 2, 3, 1, 2, 3, 4. Las primeras 3 son para el punto alto. Las siguientes 4 son para el pétalo. Así continuamos para seguir tejiendo la vuelta 22. Es la repetición de la vuelta 14. La vuelta 22, ahí están los 4 pétalos, el punto alto, las 7 cadenas y el punto alto. Y se repite los 4 pétalos y así hasta terminar la vuelta. Se cerró la vuelta 22 en la tercera cadena. Después de las 7 cadenas y son 2, 4, 6, 8 flores. Lo que tenemos en la parte de atrás. Aquí marco. Esta es la mitad de este grupo de flores y son 1, 2, 3, 4. Aquí ya no se va a tejer la flor. Se va a ir separando hacia los lados, haciendo 4 flores para cada lado. Aquí tenemos la parte del primer costado. Igual aquí, esta línea son 4 flores. Igual como lo tenemos en esta parte, son 4 flores a la mitad y 4 flores a la mitad. Aquí tenemos las 4 flores. Aquí ya no se va a tejer porque estas flores se van a juntar en la parte de arriba, los lados que tenemos. Se tiene que marcar aquí en la espalda y el frente para no tejer ya esta línea de flores. Ahí la tenemos, la vuelta 22 terminada.
Vamos a empezar la vuelta 23. Para empezar la vuelta 23 son 3 cadenas para el primer punto alto, una cadena de separación, los 2 pétalos, una cadena, el punto alto, 3 cadenas, el medio punto, 3 cadenas, el punto alto, la cadena y los 2 pétalos. Está la marquita para no tejer la flor en la siguiente línea de flores que se va a tejer en la vuelta 24. Ahorita estamos en la 23. Aquí continuamos hasta llegar y formar una base para la flor que va en este espacio, y así le voy a ir indicando cómo se va a tejer en los siguientes espacios. Se cerró la vuelta 23. Se empieza la 24 con 3 cadenas para el primer punto alto y 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de separación. El punto alto. Esta es la flor que ya no se va a tejer. 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, el punto alto, 7 cadenas, el punto alto. Aquí se empezó la vuelta 24. Enseguida los 4 pétalos, las 7 cadenas, los 4 pétalos y así hasta llegar a esta base para la siguiente flor que se va a ir haciendo en esta misma dirección. Esta es 1, 2, 3 y 4 flores que se van a ir haciendo hacia la izquierda. Vamos a continuar en la vuelta 24. En la vuelta 24 llego al grupo de flores que ya se terminó. Esta es la última. Con 2 cadenas y 2 puntos altos. Se va a continuar tejiendo los mismos puntos como se van presentando. Se termina la vuelta 24. Después de los 4 pétalos deslizo en la tercera cadena y se cierra la vuelta. Aquí le muestro. Empiezo la vuelta 25, 3 cadenas para el primer punto alto, 3 cadenas de separación, el medio punto, 3 cadenas, el punto alto, se sigue tejiendo los 3 puntos altos, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas y el punto alto. Se siguen tejiendo los 2 pétalos en cada flor. Cierro y el punto alto, y así se va tejiendo. Aquí se empezó la vuelta 25. Así se va a continuar. Esta es la vuelta 25. Son 3 cadenas con el medio punto y 3 cadenas,
Este es el último punto alto, las 3 y 3 cadenas con medio punto y se va cerrando la flor de los dos pétalos, ahí lo tienen. En esta línea que se cerró en la vuelta 25 es 1, 2, 3, 4 flores y se tejió la base para la siguiente flor. El siguiente costado es igual a este. Aquí se va tejiendo. Después de las 3 y 3 cadenas son 10 espacios de 2 cadenas. Los 3 y 3 espacios de cadena con el medio punto y se sigue cerrando la flor. Aquí ya saben, esta es la parte del frente del vestido. Solamente son espacios de las 2 cadenas, ya les mencioné. Y aquí se termina los 2 pétalos. La vuelta se cierra en la tercera cadena, en la vuelta 25. Se empieza la vuelta 26 con 5 cadenas. Los espacios de 2 cadenas es 1, 2, 3, 4, 5. Se tejen los 4 pétalos y debemos de tener 1, 2, 3 y 4 flores con 4 pétalos. Aquí tengo la marquita para hacer la base de la flor siguiente en cada lado. Ahí acomodé la marquita. Este es el primer costado. Se van a juntar estas dos líneas en la parte de arriba. Este costado debe de estar igual que el siguiente. Y esto aquí ya saben cómo tejerlo. Es lo mismo que les expliqué en el inicio de la vuelta. Y se termina con los espacios de 7 cadenas, los 4 pétalos. Y se desliza en la tercera cadena. Esto es en la vuelta 26. La vuelta 27 se empieza con 5 cadenas, 5 espacios de 2 cadenas, 3 y 3 cadenas con medio punto y se va a continuar tejiendo los 2 pétalos, 3 y 3 cadenas con medio punto en la vuelta 27. Se cierra la vuelta 27, 3 y 3 cadenas y en la tercera cadena deslizo. Ahí está terminada y tenemos en este primer lado 4 flores. A este lado que se termina son las 4 flores y tenemos la base en cada lado para la siguiente flor. Ahí está este lado. En los costados es el mismo espacio de 2 cadenas. Ahí se van separando las 4 flores de cada lado. Esta es la vuelta 28. Son 5 cadenas y se siguen tejiendo los espacios de 2 cadenas, 7 cadenas, el grupo de 4 y así hasta llegar a este punto. Aquí está marcado donde vamos a empezar la base de las siguientes flores al momento de hacer la vuelta de los 2 pétalos. Le muestro. Aquí a la mitad tenemos 1, 2, 3, 4 flores, que es la misma línea que se va inclinando hacia la izquierda. Aquí tenemos la terminación al lado contrario, son 4. Ahí se va inclinando a la derecha y esta es la parte que ya les mostré en el lado contrario, la base para las 2 flores. Vamos a continuar con la vuelta 29. La vuelta 29 se empieza con 5 cadenas, los espacios de 2 cadenas, 3 y 3 cadenas con un medio punto, los 2 pétalos y se sigue repitiendo. Aquí en la vuelta 29, aquí tenemos las 4 flores. Este es el primer costado. Aquí tenemos los lazos de 3 y 3 cadenas con medio punto. Esto debe de quedar
en la misma dirección donde está el centro de la flor, en este punto, el primer costado, y sigue aquí. Este mismo grupo de flores es como este primer grupo que se termina con 4 flores. Se va a tejer la vuelta 30. Tejí la vuelta 30, aquí la tengo marcada, 5 cadenas para empezar y los espacios de 2 cadenas hasta llegar a este punto con los espacios de 2 cadenas, 7 cadenas separando cada flor, que son los 4 pétalos. Este es el primer costado. Aquí están 2 flores y 2 espacios de 2 cadenas. Y esto mismo que tenemos en la parte de atrás del vestido es lo mismo que tenemos enseguida. Se está haciendo doble esta parte. Aquí termina, aquí empieza. Igual tenemos las 4 flores, 1, 2, 3, 4, 7 cadenas y tenemos 1, 2, 3, 4 espacios de 2 cadenas y deslizo en la tercera cadena y está terminada la vuelta 30. Empiezo la 31 con 5 cadenas, un espacio de 2 cadenas, 3 y 3 cadenas y medio punto. Aquí va a empezar a formarse un grupo de flores, que es esta misma línea que viene formándose desde la última flor, y aquí se completan 4 flores, es 1, 2, 3, 4. En cualquier línea aquí están las 4 flores a los lados, y aquí se va a empezar esta misma flor y enseguida se va a ir extendiendo el grupo hasta formar de nuevo 4 flores y se sigue tejiendo el siguiente grupo. Este es el primer costado. Aquí se va a formar igual una sola flor arriba de estos 3 y 3 cadenas con medio punto. Se van a tejer para que se junte disminuyendo hasta que queda una sola flor, así como en esta parte que tenemos terminada. Este es el lado contrario que les mostré ahorita, donde va a estar una flor en medio de estas 2 flores. Esta vuelta es la 31. La vuelta 31 es como la vuelta 7, que son 3 y 3 cadenas con medio punto, es la vuelta 7. Todo esto es igual hasta la vuelta 30, que es la vuelta anterior, y esta es la 31. Se va a repetir de la vuelta 7 a la vuelta 30, que es esta que tenemos marcada. De la 7 a la 30 se va a repetir todo el espacio para llegar ya sea a la cintura, a la cadera, según necesite disminuir. Solamente va a ser disminuciones, o si usted lo quiere recto hasta la bocamanga. Igual también se puede repetir de la vuelta 7 a la vuelta 30. Les voy a indicar hasta qué vuelta voy a empezar a disminuir. Está tejido hasta la vuelta 51, repitiendo de las 7 a la 30. Empecé la vuelta 52. Aquí están los espacios. Son 8 espacios de 2 cadenas. 7 cadenas separando cada flor y sigo formando este último pétalo. En este espacio es el primer costado, se empieza a disminuir. El punto alto se va a disminuir con el siguiente punto. Ahí está la primera disminución.
los espacios de 2 cadenas. En estos dos se hace la disminución. Son 2 disminuciones en este costado, que es el primero, y se va a seguir tejiendo en forma regular los pétalos. Y así como se tejió este costado, se teje el siguiente y tenemos 4 espacios de 2 cadenas. Esta es la parte del frente del vestido, son las 7 cadenas. En este espacio que es el frente no se va a disminuir. Más adelante lo vamos a hacer en la parte del frente y la parte de atrás. Aquí se sigue tejiendo. Como va inclinado el tejido hacia la derecha, esta flor ya se va a tejer como tenemos esto. Todo es igual, solamente irnos fijando para qué lado va la línea de las flores, y eso automáticamente se va formando según el tejido. Así seguimos y tenemos las 4 flores. Se termina la vuelta 52. Este es el segundo costado donde tenemos las 2 disminuciones y 4 flores que van inclinadas hacia la derecha. Se va a cerrar la vuelta. Tengo las 7 cadenas, el espacio de 2 cadenas, y se cierra con 2 cadenas, deslizando en la tercera cadena, y está terminada la vuelta 52. La vuelta 53 se empieza con 8 espacios de 2 cadenas, 3 y 3 cadenas con medio punto. Las 4 flores en esta vuelta son 2 pétalos que se están tejiendo. Aquí llego al primer costado. Ya en la vuelta anterior tenemos una disminución en cada lado, un punto alto, el segundo punto alto para cerrar los dos en un solo punto. Esta es la primera disminución de la vuelta 53, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y la segunda disminución. Dos disminuciones y se va a continuar para tejer los 2 pétalos, una cadena y el punto alto. Ahí tenemos el primer costado. Aquí 3 y 3 cadenas con medio punto, y así hasta terminar la vuelta 53. Y en el siguiente costado se debe de tejer estos mismos puntos para continuar y cerrar la vuelta. Está tejido hasta la vuelta 54. Aquí cerré la vuelta. Esto es lo anterior. Aquí cierran las 2 líneas. Estos 2 grupos cierran. Aquí tenemos 2, 3 y la que está a la mitad 4, y están 3 al lado contrario. Esta es la parte del frente, y esto que va a continuar aquí es lo mismo que esta parte que les mostré. Los dos lados es igual. Voy a empezar la vuelta 55 tejiendo 2 disminuciones. Estas disminuciones se van a hacer en la parte de atrás del vestido
y la parte del frente. Si usted necesita el tejido recto, no haga estas disminuciones. Siga repitiendo de la vuelta 7 a la vuelta 30. En la vuelta 55, tejo 5 cadenas. El primer punto alto, voy a hacer una disminución con el siguiente punto alto. Ahí está la primera disminución. Aquí tenemos un espacio de un punto alto y 2 cadenas. 3 cadenas. El medio punto, aquí empieza el grupo nuevo de flores. 3 cadenas. Este punto alto se va a hacer la disminución con el siguiente. Ahí lo tenemos. Este medio punto tiene que coincidir con la flor que está a la mitad de los dos lados. Esta es la que está aquí. Le muestro. Son las 4 flores que quedan en esta misma línea. Debe de estar el medio punto tejido para que aquí empiece una flor nueva. Los siguientes puntos van a ser igual que los anteriores en la vuelta 55. Ahorita le muestro para tejer la parte del frente del vestido. Esta es la parte de atrás. En la vuelta 55 llego a la parte del frente. Esta es la flor que queda a la mitad. Aquí debe de quedar el medio punto. Este punto alto sin cerrar son los 5 espacios de 2 cadenas. Se hace la disminución en el siguiente punto y se cierran los dos en un solo punto. 3 cadenas. Medio punto. 3 cadenas. El punto alto. Se hace la disminución del siguiente lado. Y aquí queda el medio punto, la flor que está a la mitad del grupo de flores. Y para saber dónde es donde se va a empezar la flor, cuento el primer espacio de 2 cadenas es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Debemos de tener 7 vueltas los espacios de 2 cadenas para formar el inicio de la flor. Se va a continuar para cerrar la vuelta 55. La vuelta 55 está cerrada. Estos son los espacios anteriores. Esta es la disminución de la vuelta 55. Y se empieza la vuelta 56 con 2 cadenas para hacer una disminución en estos dos puntos sin espacio de cadena. Ahí tenemos una disminución. Enseguida 4 cadenas para tejer el pétalo. Los 4 pétalos. Este punto alto, hago la disminución igual como en el inicio de la vuelta. Voy a seguir repitiendo los puntos hasta llegar. Llego a la parte del frente donde hicimos una disminución en la vuelta 55. Esta es la vuelta 56. 2 cadenas, el punto alto, el segundo punto alto para hacer la disminución. Se cierra en un solo punto. 4 cadenas, el primer pétalo, el punto alto y el siguiente para hacer la disminución.
y se sigue tejiendo los puntos en forma regular para terminar la vuelta 56. Se cierra la vuelta 56, 2 cadenas y deslizo en la tercera cadena y ahí está terminada la vuelta. Empiezo la vuelta 57 con 4 cadenas, los 2 pétalos, cierro una cadena, el punto alto, arriba de los 2 puntos, enseguida, aquí se empezó la vuelta, la 57, 3 cadenas. Recuerden, cuando se está tejiendo los 2 pétalos, se hace el inicio de la siguiente flor, donde va el espacio que corresponde para cada flor. Así se va a continuar llevando las flores de cada lado. Este va a la izquierda. Aquí ya están unidos los 2 lados del grupo de flores. Aquí se va formando al lado derecho, se va a ir dando. Este es el frente del vestido. Lo vamos a hacer igual que el espacio anterior. Cerré la vuelta 57 con los espacios de 3 y 3 cadenas y medio punto y se desliza en la tercera cadena, dejando un espacio de cadena de separación y se empieza la vuelta 58 con 3 cadenas para el punto alto, 7 de separación, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, total 10 cadenas. Aquí está la base para los 4 pétalos y todo va a seguir igual que las vueltas anteriores. Ya no va a haber disminuciones hasta llegar abajo del busto. Así se va a continuar tejiendo los mismos puntos hasta empezar a tejer en la parte del busto. Le muestro el tejido hasta la vuelta 74. Le voy a mostrar en la vuelta que se hicieron las disminuciones, que son 2 vueltas. Es a la altura de la cadera, a un costado. Se hicieron en la vuelta 52 y la vuelta 53. Estas 2 disminuciones a este lado igual es 1 y 2 disminuciones. Igual que este lado, el lado contrario es una en la vuelta 52 y la vuelta 53. La vuelta 52, una disminución y la segunda disminución. 2 en cada vuelta en cada lado. Y en la parte de atrás, esta es la disminución en la vuelta 55 y 56. A este lado igual, 55 y 56. Se tienen que hacer las disminuciones en pares porque cada flor son 2 espacios de 2 cadenas. Esta es la parte de atrás de la disminución. En igual forma, en la parte del frente. Aquí está al lado contrario, esto es lo que viene de abajo hacia arriba. Esta es la vuelta 55 y 56, 55 y 56. Las vueltas se van a seguir igual después de estas disminuciones. Así como va el tejido, así se sigue haciendo con las mismas vueltas de repetición, solamente que son diferentes espacios, que eso no va a cambiar. El diseño o la cantidad de cadenas siempre es igual.
Necesito mostrarle la vuelta 74, cómo está separada. Aquí la tengo, todo el espacio que tiene la parte de arriba. Esto ya está para empezar la bocamanga. Esta es la mitad del costado y la mitad del costado. Esta es la mitad de la parte de atrás y esta es la mitad de la parte del frente. Le acerco la imagen. Aquí terminamos la vuelta. Se debe de cortar el hilo para tejer la parte de la espalda. Como ya lo tenemos separado, en cada lado debajo del brazo se van a tejer la parte de atrás. Esto queda como a la mitad del busto en la parte del frente, esta vuelta, y vamos a subir hacia los hombros desde la vuelta 75, separando los dos lados. Se van a hacer las vueltas al lado derecho, al lado revés, al lado derecho y al lado revés, así. Según lo largo de la falda, aquí yo tengo hasta la vuelta 74 a la mitad del busto. Vamos a empezar la parte de la espalda. En el siguiente video, que es el número 4, ahí los espero. Muchas gracias.